hermanos, con el tema que traemos nosotros cada jueves acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y hemos venido viendo esta carta. Realmente es algo muy precioso que hemos podido ver. Y habíamos entrado al capítulo número 2 hace 20 días. Ya habíamos visto del versículo 1 al 4 acerca de cómo todos somos culpables. Veíamos hace 8 días, capítulo 2, versículos 5 al 11, cómo la revelación del justo juicio de Dios se da a conocer. Y hoy vamos a mirar el mensaje número 11, que tiene que ver con juzgados según la ley. Juzgados según la ley. Recuerden, hermanos, que estamos en esa parte donde el apóstol Pablo está poniendo a todas las personas bajo pecado, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. El tema de la carta de la justificación por la fe, que es el Evangelio, la justificación por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero él va a comenzar a partir del capítulo 3, versículo 20, 21, a hablar ya de esa justificación. Por ahora él va primeramente a dejar a todas las personas bajo pecado, todas las personas bajo pecado. Vamos a mirar hoy entonces juzgados según la ley, capítulo 2, versículos 12 hasta el 16. Y yo quiero que leamos ese pasaje entonces, Romanos, capítulo 2, versículo 12 hasta el 16, para hablar hoy acerca de juzgados según la ley de Dios. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, una vez más, veíamos hace 8 días como todas las personas, por el hecho de ser culpables, judíos y gentiles, por el hecho de ser pecadores, están bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios. A menos que se cambie, en este caso, como lo hemos visto, inclusive también los domingos acá, de cabeza federal. Recuerden que todos en Adán nacimos siendo pecadores, y de dos maneras. No solamente porque Adán fue la representación de nosotros, y cuando Adán cayó, nosotros caímos en Adán, culpables en Adán, pero luego también a nuestro pecado, la transmisión de nuestro pecado propio. Entonces, de esa manera somos culpables, somos pecadores, a menos que Dios cambie esa condición y pasemos al segundo Adán, en este caso a Jesucristo. Jesucristo es la segunda cabeza federal, y todos los que estén en Cristo, esos son salvos. Es decir, los que han pasado del primer Adán, que están bajo maldición, pero han pasado a Cristo, ahora están bajo bendición. Y yo espero que todos nosotros aquí esta noche, y los que están mirando por YouTube y los que están por el Facebook Live, puedan tener esa claridad, esa comprensión de que si estamos en Cristo, somos ya salvos. Entonces ahora Pablo sigue hablando aquí en la carta a los romanos acerca de esa situación bajo pecado. Recuerde que es en Romanos 3 del 21 en adelante que vamos a hablar de la justificación por la sola fe. Pablo sigue condenando, sigue mostrando la condenación de todos los hombres. Hoy quiero hablar de 4 cosas. El tema de hoy es juzgados según la ley. Tanto gentiles como judíos van a ser juzgados. Es decir, toda la humanidad va a ser juzgada según la ley. Y eso es lo que vamos a mirar acá. Hay 4 cosas que quiero compartir en esta hora. Número 1. El juicio es para todos según la ley. Hay un juicio, y usted puede recordar Hebreos capítulo
9, versículo 28, donde dice, está establecido, 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todas las personas vamos a enfrentar el juicio. De hecho, no importa desde Adán, el primer hombre que nació, hasta el último que nazca. Cuando el Señor venga por segunda vez y hay un juicio, Él va a establecer un juicio. Todas las personas van a estar reunidas y ahí vamos a enfrentar ese juicio. Entonces, eso es lo que el versículo 2 nos va a decir. El juicio es para todos según la ley. Versículo 12, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Note eso. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces aquí está poniendo a los judíos, obviamente, y eso lo voy a explicar ahora, y también a los gentiles. Pero déjenme, yo le leo primero la Nueva Versión Internacional de ese mismo versículo, donde dice, todos los que han pecado, y esta clara más, sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Luego, todos los que han pecado, conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces aquí podemos ver que el juicio viene para todas las personas y ese juicio va a ser según la ley. Aparentemente usted lee aquí que hay unas personas que están sin ley y otros que están bajo la ley. En este caso sería que los judíos están bajo la ley porque los judíos recibieron de parte de Moisés en el monte Sinaí las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, y entonces ellos quedaron bajo la ley. Pero los gentiles no, los gentiles, y usted conoce muchos pueblos ahora que ni siquiera conocen la Biblia todavía, hay tribus que no conocen la palabra de Dios, no conocen la ley de Dios, entonces fácilmente dicen, bueno, pero esa gente está sin la ley. Entonces dice acá, todos los que han pecado sin conocer la ley. Ahora es lo interesante acá, que aunque dice de la Reina Valera que están sin ley, y la Nueva Versión Internacional dice que pecaron sin conocer la ley, pero ¿por qué dice que pecaron? ¿Qué es lo que produce el pecado en las personas? La infracción de la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Eso es. Usted puede llamarlo como quiera llamarlo, pero el pecado es infracción de la ley. Es decir, hay una ley que Dios estableció, se llama la ley moral, y Dios establece la ley. Y toda persona que quebrante la ley ya pecó delante de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Por eso mete a los 2 grupos, únicos grupos que hay acá, que Pablo está mencionando, a los judíos y obviamente a los romanos. Pero entonces, todos los hombres han juzgado de acuerdo a la ley moral de Dios, y habíamos visto en el versículo 11 la semana pasada, donde veíamos, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, el hecho por el cual todos van a ser juzgados según la ley es que no hay acepción de personas para con Dios. La Nueva Versión Internacional diría, porque Dios no tiene favoritos o favoritismo. Como Dios no tiene favoritismo, y el asunto acá es que los judíos pensaban que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que ellos eran los escogidos de Dios. Y si bien es cierto que Dios escogió un pueblo que se llamaba los judíos, la Biblia registra que de tal manera amó Dios no a los judíos, sino al mundo. Es decir, de todas las naciones el Señor iba a sacar un pueblo para Él, también de los judíos. Pero ellos eran muy orgullosos y ellos pensaban que porque Dios les había confiado la ley, como lo vamos a ver más adelante, entonces, y ellos tenían las leyes y Dios había tratado directamente con ellos y no así con los gentiles, entonces ellos se creían un pueblo especial. Pero recuerden, la Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:11. Así que no se crean mucho los judíos. Aquí Pablo menciona entonces 2 clases de ley, que es lo que quiero mirar, pero es la misma ley moral. Aunque vemos 2 clases de ley, es la misma ley moral. Dice que hay gente que peca sin conocer la ley, pero aún sin conocer la ley, ellos van a ser condenados. ¿Por qué? Porque quebrantaron la ley. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo así? Aquí Pablo, cuando dice que unos pecan sin conocer la ley, se está refiriendo a la ley escrita en las tablas de la ley. Pero cuando dice que hay personas que pecaron sin conocer la ley, no está diciendo que ellos no conocieron la ley, porque ellos sí conocieron la ley y precisamente por eso es que pecan. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros esto? Entonces hay 2 tipos de ley. Una fue escrita en los corazones de todos los hombres.
La Biblia registra que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza tiene que ver con el carácter moral de Dios, es decir, Dios establece su ley moral en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Ahora lo vamos a ver más adelante en versículos 14 y 15 de esa ley. Pero por ahora quiero mostrar que cuando dice, y voy a volver a leer, versión internacional, todos los que han pecado sin conocer la ley, está hablando de la ley escrita, la ley del Sinaí, la ley de Moisés, sin conocer esa ley, también perecerán sin ley. No es que ellos no tengan ley, ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Todas las personas, hasta el indio más remoto, hasta la persona que nunca llegó a conocer la escritura, nunca supo del evangelio, esa persona tiene que rendirle cuenta a Dios, porque ella tiene la ley moral de Dios escrita en su corazón. Como vamos a ver ahora, lo acusa o lo defiende según lo que ella haya hecho frente a esa ley. Y la segunda ley, que es la que vamos a mirar acá, es la que fue escrita en las tablas de piedra. Y esa ley, hermanos, no sé si usted lo sabía, pero cuando Dios escribe esos 10 mandamientos en esas 2 tablas, y las escribe en tablas de piedra, no es para que ellos las vieran, sino para mostrarles que la ley de Dios fue escrita en esas tablas, porque ese corazón de todos los judíos era igual que esas piedras. Entonces, la razón por la cual las personas y el mundo entero no pueden cumplir la ley de Dios, no pueden guardar la ley de Dios, es porque la ley de Dios fue escrita en los corazones, pero esos corazones se volvieron como esas tablas de piedra. Y entonces ahí es donde quiero que entremos a mirar, porque habíamos visto la vez pasada, cuando estudiamos positivamente la carta a los hebreos, nos dimos cuenta que la razón por la cual los judíos no pudieron entrar a la tierra prometida era por sus corazones, que eran como piedra. Y entonces yo voy a leer brevemente Hebreos 3, 7 al 10, y luego el 15 al 19, donde dice así: mire lo que dice la carta a los hebreos hablando de los israelitas en el desierto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, note acá, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de la carta a los hebreos le está diciendo a esa iglesia a la cual él escribe: ojo, si ustedes oyen la voz de Dios, no vayan a endurecer sus corazones. Y luego le dice: como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y entonces se remonta a la ley, al peregrinaje por el desierto. Dice que me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuál fue el problema de Israel? Lo habíamos visto cuando veíamos la carta a los hebreos, que el corazón de ellos era tan duro como una piedra. Y si los mandamientos de Dios están ahí, en ese corazón tan duro como piedra, ellos no lo van a obedecer, no lo pueden obedecer. Hermano, así están los impíos, las personas que no son creyentes, las personas que no se congregan, las personas que no han sido regeneradas. Su corazón es así como diamante, dice la Escritura. Su corazón es como una piedra, y por más que la palabra de Dios venga, no va a hacer absolutamente nada, a menos que Dios cambie ese corazón. Y sigue diciendo aquí la Escritura en Hebreos 3, 15 al 19, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz. Y ese es el mensaje que le da a la iglesia de hebrea: si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego dice: como en la provocación. Es decir, los judíos en el desierto, que se quedaron postrados y que no entraron a la tierra prometida, fue porque sus corazones lo endurecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Desobedecieron a Dios. Entonces, cuando la humanidad desobedece a Dios, es porque su corazón está endurecido como una piedra. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído, note, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Note cómo va: corazón endurecido con desobediencia, van de la mano.
Porque la desobediencia a Dios no es otra cosa que un corazón endurecido. Y un corazón endurecido, así conozca la ley de Dios, así conozca la palabra de Dios, él no va a obedecer, es lo que va a desobedecer. Y luego sigue diciendo, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Corazón endurecido lleva a desobediencia y eso es incredulidad. No hay fe en ese corazón. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo les está mostrando acá a esas personas. Ahora en Hebreos 4, del 1 al 2, entonces Pablo, bueno, el autor de la carta a los Hebreos, si es Pablo está bien, les dice, temamos pues, no sea que, y le dice a la iglesia, y esto es para nosotros, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algún de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y cómo es que no pueden alcanzarlo? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Otra vez, ¿por qué si se les predicó la palabra o el evangelio, como lo hemos visto la vez pasada, a los judíos, y ellos no obedecieron, no pudieron entrar? Dice, porque aunque oyeron la palabra, no la oyeron con fe, sino que la oyeron con un corazón endurecido, con un corazón como piedra, y entonces lo que produjo fue desobediencia al mandato de Dios. Y hermano, ojalá se lleve esto, y que esto a mí me impacta mucho. Esa es la razón por la cual Dios promete en el nuevo pacto un nuevo corazón, para poder ahora escribir esa ley en ese nuevo corazón. Y le explico. Ahora vamos a leer Ezequiel y luego Jeremías. Cuando la Biblia habla, y lo vamos a mirar ahora, de que el Señor promete un nuevo corazón para la iglesia, para su pueblo ahora, es porque ese viejo corazón que es como piedra, ese viejo corazón que aunque tiene la ley de Dios ahí, pero como es un corazón como piedra, él nunca va a obedecer la voluntad de Dios, él nunca va a obedecer a Dios, siempre pecará, él hará siempre lo malo, él estará siempre en contra de Dios. Entonces Dios tiene que ahora que prometer un corazón nuevo para poder ahora esa misma ley implantarla, pero ya no de ese corazón viejo, sino en un corazón nuevo. Y ahí es donde tiene tanta relevancia el nuevo nacimiento. Por eso, mi hermano, yo hablé del nuevo nacimiento hasta la saciedad y seguiré hablando, porque si una persona se congrega en una iglesia, pero no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerada, es decir, no tiene la vida de Dios que vino y lo cambió, esa persona jamás comprenderá la palabra de Dios y mucho menos la obedecerá. Entonces vamos a mirar lo que dice Ezequiel 36, 25, textos conocidos, pero que nos ayudan. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y aquí entendemos que es la palabra de Dios, agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios primero tiene que limpiar a las personas. Luego dice, os daré corazón nuevo. ¿Ven? Os daré corazón nuevo. Recuerden que el inconverso tiene un corazón de piedra. Y entonces aquí dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y aquí está, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Vio? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es lo que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Dios es el único que puede intervenir en cada persona por medio de su evangelio, quitar ese corazón de piedra y establecer un corazón nuevo o un corazón de carne. Ahora, ¿qué va a hacer después? Dice, después de que lo quita, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, el corazón de piedra no tiene el espíritu de Dios. Solamente el nuevo corazón es donde Dios pone el espíritu de Él, el Espíritu Santo, y luego dice, y esto es impresionante, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué las personas van a ser juzgadas según la ley? Y es lo que estoy tratando de mostrarle. Que cuando aquí el autor está diciendo que dará un corazón nuevo, dado que con ese corazón de piedra o corazón viejo no podían cumplir la ley de Dios, esto nos tiene que llevar a entender entonces que en cada persona está la ley de Dios, solo que está en un corazón de piedra.
en todas las personas del mundo entero, los que usted ve, no importa cómo usted los llame, no importa la degradación pecaminosa que ellos tengan, todas las personas tienen la ley de Dios en sus corazones. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante porque ella les va a juzgar. Esa ley que está en los corazones, hermano, no la pueden obedecer porque está en un corazón de piedra. Por eso Dios tiene que cambiar el nuevo corazón, a un nuevo corazón. Y cuando cambia ese nuevo corazón, ahí pone el Espíritu Santo y ahí entonces establece su ley nuevamente. ¿Para qué? Para que ahora sí se pueda obedecer. ¿Y cómo lo sabemos? Pues miremos lo que dice Jeremías 31:31. Jeremías 31:31, igual a leer hasta el 34, dice: de aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y cuando habla aquí el nuevo pacto, ya entendemos que es el nuevo pacto con Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Lo vio? Ellos invalidaron el pacto. Y acuérdese, cuando Moisés viene con las tablas de la ley y le dice: esta es la ley que Dios les da, ellos dijeron: la obedeceremos. Dios da la palabra, ellos se comprometen y ahí está el pacto, pero ellos luego la desobedecieron, invalidaron el pacto de Dios. Dice: aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Note: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este texto de Jeremías 31 es paralelo a Ezequiel 36, y lo que está diciendo en Ezequiel 36, ¿qué es lo que vemos? Que el Señor limpia a la persona, que el Señor le cambia ese corazón por uno nuevo, pone el espíritu de él y dice: y haré que andéis mis estatutos, es decir, pueda guardar la palabra. Pero acá en Jeremías 31 sí claramente dice que en el nuevo pacto que él va a hacer, él va a dar la ley en su mente y la escribirá en su corazón. ¿Por qué dice que en el nuevo pacto ahora él va a poner la ley en su mente y la va a escribir en el corazón? Porque todas las personas tienen la ley moral de Dios escrita en su mente y en su corazón. Y en la regeneración o en el nuevo corazón, ahí donde Dios pone la ley. Así que, hermanos, miren lo que le voy a decir. Si tú eres regenerado, como yo soy regenerado, es decir, hemos nacido de nuevo, no hay dificultad para cumplir la ley de Dios. Yo estos días que publicaba algo por ahí en el Facebook, una señora me decía: pero es que es fácil es amar a Dios, pero qué difícil obedecerlo. Y yo le dije: es que quien lo desobedece no lo ama. Porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no son imposiciones. Nosotros no nos obligamos a guardar la ley de Dios. Eso es legalismo. Yo a ustedes no los obligo, ni nadie a mí me obliga. Nadie nos puede obligar a guardar la ley de Dios. De hecho, no podemos guardar la ley de Dios. Pero si fuimos regenerados, es decir, si Dios me dio a mí un nuevo corazón, y a ese nuevo corazón le puso la ley suya en ese nuevo corazón, le dio al Espíritu Santo a ese nuevo corazón, entonces Dios es el que se encarga, por medio del Espíritu Santo, en mi regeneración, en mi nuevo nacimiento, hacer que yo de una manera tan fácil obedezca su ley. Amén. Amén. Es decir, la obediencia a los mandamientos de Dios es un resultado del nuevo nacimiento. Esa es ahí la diferencia entre iglesias legalistas y una iglesia de la gracia como lo somos nosotros. Amén. Las iglesias legalistas, ellas trabajan porque quieren obedecer a Dios con su esfuerzo. Nosotros permitimos que Dios obre en nosotros, y el resultado de nosotros agrada a Dios, porque es la obra de Dios en nosotros. No es mi obra, es la obra de Dios en mí. Y eso tenemos que tenerlo claro. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Seré para ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y luego dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Es decir, hermano, cuando se tiene el nuevo corazón, se tiene el Espíritu Santo, se tiene la ley de Dios dentro, usted coge la Biblia y la lee, hermano, y es como que se une con ella. Y podemos conocer a Dios. Tenemos la capacidad, el discernimiento, la iluminación del Espíritu Santo para entender un mensaje, para entender claramente la palabra. Pero aquellos que no pueden entender, la leen y no, la tiran por allá mejor porque no, ¿esto qué es?
Es más, ni quieren leer la palabra. Pero un corazón regenerado ama la palabra y quiere leer la palabra todos los días, hermano. Bueno, yo siempre digo, revise su corazón. Si usted no ama la Escritura, no ama la palabra de Dios y que la lea todos los días, va a tener que revisar su corazón. Y aquí dice, ¿y quién lo va a hacer? Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Y aquí entra a hablar de la justificación. Ok, entonces, todos serán juzgados y perecerán debido a su desobediencia. Eso es lo que está diciendo en esa primera parte. Además, las personas serán juzgadas de acuerdo a la luz recibida. Es decir, unos serán más castigados que otros. Y eso está escrito, pero antes quiero leer algo que dijo el pastor John MacArthur. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente: los gentiles perdidos perecerán tan ciertamente como los judíos perdidos, pero como Pablo ya ha intimado, su tribulación y angustia eterna serán menores que la de los judíos, quienes han tenido la inmensa ventaja de poseer la ley de Dios. Jesús estableció claramente este principio. Pero antes de pasar a leer el principio que Jesús estableció, en lo que el pastor MacArthur está diciendo es correcto. Está diciendo, ¿quién tuvo más ventaja de conocer a Dios, de conocer su ley? Pues los judíos, porque a los judíos se les dio la ley. Ellos la tuvieron no solamente en su corazón, sino que la tuvieron escrita y la pudieron leer. Pero un gentil que nunca conoció la ley escrita, nunca conoció las tablas de la ley, él va a ser juzgado menos. Y aquí es donde entramos, y yo soy de los que creo que en el infierno va a haber diferentes tipos de castigos. A todos el Señor no los va a castigar de la misma manera. Ahora miren lo que dice Lucas 12. Obviamente ya estar en el infierno ya es el castigo mayor. Solamente con pensar que va para el infierno o que llegue allí, ya ese castigo es bravo. Pero obviamente va a haber grados de castigo. Miren lo que dice Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y él dijo, dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo? O note acá, fiel y prudente. Mayordomo, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cuál es la bienaventuranza del siervo? Que cuando el Señor venga le halle haciendo así, es decir, le halle siendo un mayordomo fiel y prudente. En verdad os digo que le pondrán sobre todos sus bienes. Pero mira lo que dice ahora: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora note acá, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, es decir, sin conocer la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, en este texto Jesucristo lo que está diciendo es que a todos los mayordomos no se les va a pedir lo mismo. Se requiere que el mayordomo sea fiel, que el mayordomo, cuando el Señor venga, lo encuentre laborando, trabajando en lo que el Señor le dio, en la responsabilidad que le entregó. Pero entonces dice que acá, que hay un siervo que conociendo la voluntad de Dios, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de Dios. En cambio hubo otro que no conociendo casi la voluntad de Dios, no hizo conforme a la voluntad de Dios, no la conocía muy bien. Dice que él será castigado, pero recibirá menos azotes que este que la conoció. Al que más se le da, más se le demanda. Hermano, cuando yo pensaba en esto, yo decía: oh, Señor, qué responsabilidad tenemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada.
Porque las iglesias bautistas reformadas nos caracterizamos por conocer las escrituras, por estudiar las escrituras, por conocer las doctrinas, por estudiar la Biblia y aprenderla de una manera exegética. Hacemos, hermanos, una muy buena exégesis para aprender qué es lo que dice la Biblia. No así todas las demás iglesias que andan volando en las nubes por ahí echando fuera demonios, ocupados de otras cosas. Pero en cambio tú y yo nos ocupamos de conocer la escritura, conocer a Dios en su palabra, conocer la voluntad de Dios. Así que Dios nos va a demandar más a nosotros. Y yo pienso en aquellas personas que se han expuesto a una congregación reformada y luego han abandonado la iglesia. Esas personas van me da susto, me da susto. Ahora hablemos de lo bueno. Dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios como nosotros lo estamos haciendo y nos preparamos más para hacer la voluntad. Porque ojo, aquí dice y no se preparó. ¿Qué entiendo yo acá? Que si tú ya conoces la voluntad de Dios, lo que conoce de Dios, hermano, debe conocer más. ¿Amén? ¿Para qué? Para ser cada día un mejor siervo, cada día más excelente delante del Señor. Lo segundo que quiero hablar esta noche es versículo 13, el juicio para los judíos según la ley, y luego vamos a ver el juicio para los gentiles. Pero ese primer punto había que ampliarlo un poco, por eso me demoré. Pero el segundo punto, el juicio para los judíos según la ley, versículo 13, dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Una versión internacional: porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen o a los que la obedecen. Cuando uno lee estos versículos, inmediatamente como que uno va diciendo: a ver, un momentico, o sea que yo puedo ser justificado por la ley. No. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Según la Biblia, hermanos, existen dos maneras de ser justificados delante de Dios. Y esto para los judíos: una, guardando la ley u obedeciéndola, algo que es imposible. Pablo lo que está diciendo es acá, porque Dios no considerará justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Es decir, ¿a quién Dios justifica? Al que guarda la ley, al que la cumpla. Ahora la pregunta es: ¿por qué Pablo les está diciendo eso? Porque luego en el Romanos capítulo 3, 21 lo va a llevar a que la única manera de ser justificados es por la fe en Jesucristo. Nosotros no podemos, aunque Dios nos va a juzgar de acuerdo a la ley no salva a nadie. Guardar la ley no puede salvar a ninguno. Alguno puede tomar estos versículos para decir: se da cuenta que nosotros somos salvos por las obras, podemos ser salvos por guardar la ley. No, Pablo no está diciendo eso, y le voy a explicar por qué. Mire Filipenses 3, 6 y 9, y vamos a encontrar que hay dos clases de justicia, de justificación. En Filipenses 3, 6 Pablo dice: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo dice: yo antes de ser regenerado, antes de ser creyente, antes de ser cristiano, yo guardaba la ley de manera irreprensible, y él pensaba que eso lo justificaba. Por eso él dice: en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero luego el versículo 9, ¿qué dice? Del mismo Filipenses 3, 9, dice: yo quiero ser hallado en él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Dice Pablo: yo no quiero tener mi propia justicia que es por la ley. Es decir, yo puedo ser justificado al guardar la ley, pero yo no quiero esa justicia. Entonces, sino la que es por la fe de Cristo. Yo quiero la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Exactamente, porque si Pablo se queda en esa justicia que es según la ley, él va a ser condenado. Pero si Pablo sale de esa justicia que es por la ley y pasa a la justicia de Cristo que es por la fe, él va a ser justificado verdaderamente, él va a poder ser salvo. Entonces lo que Pablo nos quiere mostrar es esa parte. Hay una manera de ser justificados guardando la ley perfectamente. El punto es: ¿quién la puede guardar? Nadie. Nadie, ninguno ha sido justificado por guardar la ley. Y si no, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. A mí me gusta lo del globo.
Dice que para un globo no necesita 10 pinchazos. Con uno solo lo explota. Y para nosotros estar mal delante de Dios no necesitamos quebrantar los 10 mandamientos. Con uno solo te haces culpable de todos. Con un solo mandamiento pinchas el globo y eres un pecador delante de Dios y no puedes justificarte a ti mismo. Así que no hay un hombre que pueda justificarse a sí mismo, porque Él quebranta la ley. Tú y yo hemos quebrantado la ley. El único que no quebrantó la ley es nuestro Señor Jesucristo. El único hombre perfecto, Jesucristo. El único que cumplió la ley perfectamente, Jesucristo. Por eso Él por la fe nos la imputa a nosotros. Yo soy justificado, tú eres justificado por la fe en Jesucristo. No por mi obra, por la fe en Jesucristo. Ahora, la otra justificación es por medio de la fe en Jesucristo, algo que los judíos rechazaron. Entonces los judíos serán condenados porque al tener la ley escrita en su corazón, no la obedecieron y por eso en aquel día ella les va a condenar. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando dice que todos los que dependen de las obras de la ley, apliquémoslo para nosotros. Todas las personas que vayan a cualquier iglesia, sea católica o evangélica, pero confían en sus esfuerzos, confían en sus buenas obras, creen que tienen mérito porque se portaron bien, ellos están malditos, están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley, o en este caso confían en las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no obedeciera la ley de Dios. Y como tú y yo no la pudimos obedecer, malditos. ¿Pero por qué estamos benditos ahora? Porque salimos de la ley al evangelio de la gracia. Amén. El evangelio de la gracia implica que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, pero que Cristo cumplió la ley perfectamente y entonces esa justicia de Él me la imputa a mí. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de ahí depende la salvación. Pero esto también tiene que ver entonces con los justificados por la fe. Ellos saben que si no obedecen la ley moral es evidencia de que no son justificados. Es decir, aplica para nosotros también. Cuando Pablo está diciendo que la justificación no depende en conocer la ley, sino en obedecerla, de alguna manera toca también a nosotros que somos justificados. Es decir, no es que yo debo guardar la ley para ser justificado, no, es que tú y yo, por haber sido justificados, como resultado guardamos la ley, que es la que nos santifica. Y entonces ahí quiero leerle Efesios 2, 8 y 9 y Santiago, donde en Efesios 2, 8 al 10 dice así, quiero leerlo todo, que es muy importante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero note el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si es verdad que no somos salvos por obras, la gran verdad es que somos salvos para hacer buenas obras. Si es verdad que yo no soy salvo y tú no eres salvo por guardar la ley, somos salvos para guardar la ley. La ley a mí no me salva, yo no la puedo guardar. Pero una vez que el Señor me da un nuevo corazón, como comencé diciendo, me da un nuevo corazón, me da el Espíritu Santo, esa ley queda en mi corazón y en mi mente, yo la puedo obedecer. Así que si tú y yo no nos esforzamos, en ese caso, para obedecer, otra vez va a haber el juicio, hermano. Y aunque el juicio para el impío es diferente para el creyente, pero lo va a haber. Ahora podemos entender a Santiago, porque Santiago estaba peleando, y entendamos a Santiago, por favor, entendámoslo. ¿Se acuerda que Martín Lutero no quería a Santiago? Él quería cortar el libro de Santiago porque le chocaba, porque él decía, ¿cómo puede estar Santiago en contra de Pablo? Recuerde que Martín Lutero fue convertido con Romanos. Y cuando lee Santiago dice, ¿pero qué pasó aquí? Yo estoy convencido de que yo fui justificado por la fe. La fe me ha justificado a mí. Pero ¿cómo Santiago va a decir ahora que es las obras las que lo justifican? Ya después creo que entendí un poquito. Y los reformadores entendieron y tú y yo entendemos el punto de Santiago.
Miremoslo de este lado. Santiago está parado frente a unas personas que están diciendo que son justificados, pero que entonces, o que están en la gracia y que ellos pueden vivir como se les da la gana. Entendamos a Santiago. Él está diciendo, el Señor ya me perdonó. Como el Señor ya me perdonó, ¿qué importa si pego? Como ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia, entonces la ley a mí no me sirve. ¿Quién me obliga a guardar los mandamientos si al contrario? El Señor ya los guardó por mí, yo no necesito guardarlos. Y vivían vidas impías, inmundas, abusando de la gracia de Dios. Es decir, en vez de estar en libertad, vivían en libertinaje. No tenían gracia. No había gracia. Ellos son los que abusaban de la gracia. Tenían un conocimiento de justificación, pero no eran justificados en su corazón para nada. Como muchas personas tienen un conocimiento de Dios, de Cristo el Salvador en su mente, pero en su corazón no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque sus vidas no cambian. Un cristiano verdadero se conoce porque su vida ha cambiado. Si la vida no ha cambiado y sigue cambiando, entonces no es un cristiano. Entonces ahora sí vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer todo esto y ya explicando esto entendemos que no es que Santiago está en contra de Pablo para nada, sino que él quiere es atacar a esas personas que decían que habían sido justificadas y no evidenciaban santidad, no evidenciaban obras, eran libertinos y abusaban de la gracia. Y aquí va Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto es verdad, hermano. Dice Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno me dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Santiago dice: yo te voy a mostrar la fe que tengo en Jesús por las obras. Frutos. El fruto, pero en cambio usted no me puede mostrar. Dice que tiene fe, pero no me muestra las obras, no me muestra santidad. ¿Cuál es tu fe entonces? La fe correcta es aquella que evidencia unas obras. Luego dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, el hecho que diga que crea no es suficiente. Por eso muchas personas se congregan en distintas iglesias y dicen que creen. ¿Creen en qué? ¿El Dios que lo va a prosperar? ¿El Dios que lo va a sanar? ¿El Dios que le arregle el matrimonio? ¿El Dios que le resuelve todo aquí abajo? Pero que no les puede resolver su alma, su conflicto con Dios de enemistad, y que no lo salva. Eso es perder el tiempo. Tenemos que creer en el Dios. El evangelio verdadero no es para arreglar un problema. El evangelio verdadero es para arreglar el único problema que tiene el hombre: enemistad con Dios, porque es pecador. Amén. Y cuando ese evangelio llega al corazón y cambia ese corazón, arregla el problema con Dios, se reconcilia con Dios, ya lo demás, hermano, viene por añadidura. Amén. Pero las iglesias hoy día y los pastores están dándole añadiduras a todos esos impíos que ni siquiera son regenerados. Llenan esas iglesias y ni siquiera son convertidos, pero les hablan de dinero y ahí los tienen. Sigue diciendo Santiago: ¿mas quién eres tú, hombre, para... ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No. Y este es el enredo, pero ya entendimos. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Obvio. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Sí, Santiago. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el punto, pero él está tratando de aclararlo. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando él está diciendo que no fue justificado por obras, está diciendo es que el resultado de la justificación fueron las obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ese es el punto que queríamos enfatizar. Y Jesucristo lo dice claramente en Mateo 7, 24 al 27, conocido, pero déjeme, yo lo leo otra vez. Porque ¿de qué sirve tener un conocimiento de la ley de Dios si no se obedece? Dice Jesús en Mateo 7, 24: cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, es decir, las obedece. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, otra vez, cualquiera que me oye y no las hace, es decir, no las obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos oyeron la misma palabra, es decir, en una congregación, en un culto, todas las personas escucharon el mismo mensaje. ¿Por qué una cayó y la otra se mantuvo en pie? Porque la que cayó oyó y siguió igual, no hubo cambio en su vida. Mientras que la otra oyó, obedeció, hubo cambio en su vida y entonces edificó su casa sobre la roca. Número 3. El juicio para los gentiles según la ley. Y esta es una repetición de lo que ya había dicho el versículo 12. Recuerde que todos, y aquí habla de los gentiles, dice que los que están sin ley van a ser juzgados por la ley escrita en su corazón, y aquí lo aclara, versículos 14 y 15, por eso es interesante poder ver la continuación. Dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y ya dijimos no tener esa ley, es escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no está escrita, pero ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, este texto es muy claro, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, para hablar de que el juicio para los gentiles es según la ley. Estamos hablando hoy juzgados según la ley. Ya vimos cómo los judíos van a ser juzgados según la ley, porque aunque ellos, Dios les dio la ley, y como dice Gálatas, para llevarlos a Cristo, para que ellos comprendieran que no la podían cumplir y dijeran, entonces ¿qué hacemos? Ahí el Señor, viene el Evangelio, pero ellos no recibieron a Cristo, lo rechazaron. Entonces los gentiles sí lo abrazan, entonces ahora viene la explicación. Nueva Versión Internacional dice así, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En otras palabras, ¿cómo sabemos nosotros que las personas tienen la ley en su corazón? Las personas, todo el mundo sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Y por qué saben qué es bueno y qué es malo? Porque tiene la ley escrita en su mente y en su corazón. Porque en todas las naciones se han hecho leyes morales. ¿Por qué al asesino se le castiga, se le encarcela, al que roba? Y todo ese tipo. ¿Por qué? Precisamente, aunque no tenga la palabra de Dios, porque las personas llevan la ley. Se encuentran tribus, y por qué en esas tribus obviamente saben discernir entre el bien y el mal, porque tienen una ley. Como dice aquí la Escritura, les acusa o les defiende según su conciencia. Y Dios entonces va a juzgar a las personas según la ley. Estas personas que no tuvieron la ley de Dios escrita, las tablas de la ley como los judíos o como la tenemos nosotros ahora, van a ser juzgados de acuerdo a la ley que fue escrita en sus mentes y en sus corazones, pero como hemos visto en Romanos 1:18, también de acuerdo a la revelación general que Dios les dio. Es decir, solamente viendo la creación, las personas deben saber que hay un Dios. Dice que la gente, Dios se les mostró a través de la creación, pero ellos no quisieron conocerlo. No le dieron gracias ni le glorificaron. Bien, estos versos entonces responden a la objeción de que los gentiles o los que no conocen la ley, algunos objetan así, la ley escrita, no deberían ser juzgados por la ley. No, pero si
si él no conoció la palabra de Dios, ¿cómo Dios lo va a juzgar? Pero si a esa persona nunca le llegó el evangelio, ¿cómo Dios lo va a juzgar? ¿Cómo que cómo? Con la ley escrita en su corazón, con la ley escrita en su mente. Dios tiene argumentos para juzgar. Por eso ese día, cuando Él venga por segunda vez, hermano, todas las personas van a ser juzgadas por la ley. Los judíos y nosotros los cristianos vamos a ser juzgados por la ley que Dios nos dio escrita, en el caso de nosotros el evangelio, la palabra de Dios, y ellos van a ser juzgados por la ley escrita en sus corazones. Entonces estos versos son la evidencia de la ley escrita en el corazón de piedra, que en el nuevo pacto se escribió en el nuevo corazón, como ya lo dijimos, pero hay un texto tan siquiera que quiero mencionar en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, mire lo que dice, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Nuevo Testamento ratifica de que cuando Dios nos dio un nuevo corazón, escribió su ley en nuestros corazones, no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Hermano, por eso la ley de Dios es tan valiosa para nosotros y debemos amar esa ley. Y luego viene el número 4, el juicio es por medio de Jesucristo. El juicio es por medio de Jesucristo. Versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y la Nueva Versión Internacional dice: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Permita, yo le leo aquí unos versículos, hermanos, para tomarme 5 minuticos más. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente, afirma lo siguiente: el significado del versículo 16 entonces apunta a lo siguiente, que en el día del juicio final, todo esto, es decir, los pensamientos, las palabras, las acciones, las motivaciones de los hombres y las evaluaciones de Dios se pondrán en claro. Es en aquel día en que Dios juzgará no solo las obras visibles de los hombres, sino aún sus secretos. Y lo va a hacer por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el texto. Y voy a mostrarle algunos versículos. Eclesiastés 12, 13, 14. Mire cómo termina allí Salomón. Ese libro de Eclesiastés, cuando dice que todo es vanidad, al final dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda los mandamientos, porque aquel día, cuando el Señor venga por segunda vez, toda obra de los hombres la va a sacar a la luz. Es lo que está diciendo. O lo mismo en Lucas 12, del 1 al 3, Jesús dijo: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo saldrá a la luz, dijo Jesús, en aquel día, en el día del juicio. Primera de Corintios 4, 5, encontramos lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Cuando el Señor venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas, dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Es decir, Dios juzgará por medio de Jesucristo, porque todo el juicio se le dedicó a Él. Y permítame, le leo Juan 5:19, déjeme le leo hasta el 29, que esto es impresionante. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Note, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dejó al Hijo. Es decir, cuando el Hijo venga, viene a juzgar, hermano. Él va a ser el juez de toda la humanidad. Pero de los creyentes, de nosotros, va a ser nuestro abogado, mi hermano. Qué bueno. Él nos va a juzgar a nosotros de acuerdo a las obras de la ley, pero para recompensa, para recompensarnos. Mientras que a los impíos los va a juzgar de acuerdo a las obras de la ley, para condenarlos, para mandarlos al infierno. Dice, porque el Padre le dio todo el Hijo, el juicio al Hijo. Me salto al 27, también le dio autoridad de hacer juicio. El Padre le dio autoridad al Hijo de hacer juicio. Y luego dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es hacer lo bueno, hermano? Entender que yo soy una persona que hace solamente lo malo, y correr a los pies de Jesús y entregarme a Jesús, porque Él es el único bueno, y lo bueno que puede hacer el hombre es rendirse a Jesús. Y si no, entonces solamente hace lo malo y resucitará a condenación. Y 2 Corintios 5, 9 al 10, y termino, dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, es decir, a Dios, a Cristo, serle agradable. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, impíos y creyentes, para responder delante de Él qué hicimos mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y otra vez, las obras malas que tú hiciste, Cristo en la cruz las cargó, Cristo en la cruz las llevó, te justificó, y eso se llama la salvación. Entonces, ¿para qué nos va a jugar conforme a la ley? ¿Qué hicimos después de ser salvos? Y dependiendo, nos recompensa. Pero a los impíos, como están en otra condición de pecadores no perdonados, entonces todo lo malo que hicieron serán juzgados y serán enviados al infierno de acuerdo a las obras o a los pecados que hayan hecho. Así que hay una bendición para nosotros, hermanos. Aunque si bien es cierto que vamos a pasar ante ese juicio, vamos a ser juzgados según la ley, el juicio de nosotros es diferente, va a ser para galardones. Amén. Nos alegramos por eso, ¿verdad? Pero si alguien todavía está en una condición de pecado, no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, le invitamos para que busque al Señor, se arrepienta de sus pecados y pueda ser regenerado, para que tenga la seguridad de su salvación. Oremos. Amado Padre Celestial,